Hola a todos, soy Roxana Angiola, psicóloga y consteladora. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que bueno, muchas veces lo pienso y siempre tengo ganas de empezar a hablar algo sobre esto. Y se refiere, el título es El mito de ser normal. Creo que hoy en día hay muchísimas personas, yo lo veo en consulta, lo observo, muchísimas personas que cargan con la presión, con la obligación, con el mandato de ser normales, de entender que cuando uno no es normal, no puede estar viviendo una vida tranquila en este mundo. Hay como una imposición de la normalidad. ¿Y ante quién necesitamos ser normales? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de esa búsqueda de ser normales? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué pasa cuando yo dejo de ser y de aceptarme como soy para tratar de ser normal a la luz de lo que generalmente para el otro es ser normal? Y como hay tantas personas en el mundo, también hay diferencia de criterios en cuanto a lo que es normal o no. Quizás en otro momento de la evolución, donde era todo más simple, donde había una mirada más simple, podía haber parámetros que, de acuerdo a la mirada de ese momento, al encuadre del ideal del hombre en ese momento, podía hablar de la normalidad y la anormalidad. Pero con el avance de la ciencia, de las terapias, de la psicología, donde hoy reconocemos la complejidad que tiene un ser humano, ¿existe las personas normales? ¿A qué llamamos ser normal? ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? Cuando observamos la creación, cuando observamos toda la manifestación de la vida es, la creación es, la naturaleza es, no nos preguntamos si es normal o anormal, porque entendemos que toda la complejidad que tiene es parte. ¿Y por qué nosotros entonces nos cuesta tanto aceptarnos con nuestras complejidades? ¿Por qué el ser imperfectos, el ser duales, el tener nuestras partes acertadas y correctas y las otras que no lo son, nos hace trastabillar en la idea de ser normales? Esto es muy importante porque afecta a muchas personas. Hay muchísimas personas que viven esta cuestión de este peso de ser normal o no, y lo viven con muchísima angustia, con muchísima limitación, con muchísimo miedo. Esta sociedad genera que para las personas que no pueden sentirse normales esté el miedo a ser excluido, el miedo a no pertenecer. Entonces, ¿eso a dónde lleva? A condicionarnos, a actuar de una manera que no es natural, escondiendo partes nuestras, disimulando, ocultando, negando. Y ahí sí estamos creando un camino que puede llevar a lo patológico. Y hay infinidad de casos, de testimonios, de ejemplos. Entonces, mi mirada sobre esto, sobre esta cuestión de ser normal o no ser normal, es que en primer lugar, nadie es normal. Nadie es de una sola manera, no somos una fabricación en serie donde todo tiene que ser igualito, no sé, la fabricación en serie de automóviles, donde esa línea de automóvil tiene que parecerse ser idéntica y tener los mismos componentes, el mismo diseño. Nosotros somos seres vivos, somos criaturas complejas, dotados de libre albedrío, dotados de pensamiento,
donde ninguna persona es igual a la otra. Puede haber criterios, puede haber comportamientos oportunos para vivir en una sociedad, pero normales, tal como se entiende lo normal, ya el mismo Freud lo definía hace muchísimos años, cuando hablaba de sus categorías para definir las estructuras de las personas. Entonces él decía que existían 3 grandes grupos: los neuróticos, los psicóticos y los perversos, y que las personas normales estaban dentro de la neurosis sin síntomas, pero no dejaban de ser neuróticos. ¿Por qué? Porque ya el hecho de ser humano, de ser una persona, nos enfrenta a contradicciones, a dudas, a errores. Y si a esto le agregamos la mirada de todo lo que traemos desde nuestro sistema familiar, de lo que podemos llamar nuestro guión de vida, los condicionamientos que están en nosotros, en la memoria del alma, todos traemos situaciones, rasgos que no son normales, porque no todos reaccionamos de la misma manera, no todos manejamos las emociones de la misma manera, y eso no hace a una persona normal o anormal. Entonces, mi mirada sobre esto es que el problema no está en la normalidad o la anormalidad. Podemos tener un montón de errores, de comportamientos que son distintos, son diferentes, pero eso no quiere decir que sean anormales. Pero acá lo importante, lo que va a definir el bienestar o malestar de una persona y a dónde puede llevarlo esas conductas, esos elementos que hay en uno que no son comunes a los demás, es el nivel de conciencia que tenemos. Porque el problema no está en el rasgo o la emoción o la forma que tengamos de desenvolvernos en la vida, que para nosotros puede ser extraña, rara, no ser la adecuada, ser errónea. No está ahí el tema. El tema está en la conciencia que tenemos de eso. Cuando yo soy consciente de lo que tengo, de lo que soy, de mis errores, de mis sombras, entonces tengo la capacidad de observar esa parte mía, la integro, la reconozco, la acepto, la puedo cambiar, puedo buscar ayuda si lo necesito. De pronto descubro que soy muy temeroso, tengo un miedo que no puedo manejar. Y entonces, reconociendo que eso me está pasando, puedo buscar la ayuda adecuada para poder superar esa situación. Entonces el problema no es tener conductas, rasgos, emociones, actitudes anormales, distintas. El tema es el reconocimiento o no que tengo de ello, la conciencia o no que tengo de ello. Porque una persona que va por la vida totalmente inconsciente de todo lo que en él está quizás de manera distinta o todo lo que en él no funciona adecuadamente, esa persona sí puede llegar a desarrollar una patología, puede llegar a exacerbar eso que le sucede y convertirlo en un síntoma, porque no hay conciencia. En cambio, aquel que sí, aquel que reconoce, no sé, diferentes aspectos que podemos tener y que tiene conciencia en ellos, esa persona con esa conciencia sí está observándose a sí mismo y sí puede encontrar un camino para solucionar, empezando por aceptar, por incluir esos aspectos, porque por algo me está sucediendo. Puede ser parte de lo que yo cargo, puedo traerlo de mi sistema familiar, puede ser parte de algo que no resolví cuando era niño y entonces queda en mí este daño colateral, lo que sea, pero soy consciente. Entonces, el tema no es ser normal o ser anormal, porque no existen personas normales tal como definiría, ¿sí? Como se definiría esta cuestión.
existimos personas con mayor o menor conciencia de lo que llevamos, de lo que cargamos, de lo que no nos ayuda en un buen vivir. Esto no es para que seamos excluidos, esto no es para que nos avergoncemos ni que para lo que lo ocultemos, sino que en la medida en que podamos tener conciencia y en primer lugar aceptarlo nosotros, vamos a poder encontrar una solución, vamos a poder integrar bien toda esa complejidad que somos. Hay cuestiones que se pueden cambiar, hay cuestiones que no, pero acá lo importante es la conciencia y la aceptación de esto que soy, de toda esa complejidad que soy. Entonces, ese mito de ser normal es un mito, es una vara que a veces mide con mucha severidad y a veces lleva a muchas personas al sufrimiento, al infortunio, a la autoexclusión. Y en realidad no ese es el sentido de la vida. El sentido de la vida es aceptarnos desde la diversidad, aceptando nuestra diversidad y pudiendo integrarnos en lo que somos para mejorar aquellos aspectos que no nos hacen bien en nuestro camino por la vida y para fortalecer los otros que sí nos llevan a un buen destino, nos hacen bien. De eso se trata. Y de que todo lo que hagamos lo hagamos en nosotros y para nosotros, para estar mejor. Porque cuando nosotros trabajamos nuestro propio bienestar, cuando nosotros trabajamos el poder estar a gusto, aceptándonos, entonces ahí estamos contribuyendo con algo grande y poderoso al mundo. Todo el trabajo que uno haga sobre sí mismo es lo mejor que le puede dar al otro, porque cuando me ocupo de mí y me ocupo de solucionar mis problemas y me ocupo de aceptarme y de integrarme y poder mirarme con amor, ese bienestar, esa energía también la voy a tener con mi prójimo y con el resto del planeta. Así que bueno, espero que esto les haya gustado, que puedan pensar a partir de esta cuestión en el mito de ser normal, y les mando un abrazo enorme y hasta cualquier otro momento.